Eh, este, y, muchas veces hace más frío, me tengo que abrigar más para estar en casa que para salir. Eh, Mi así que, mamá durante la pandemia fue muy resistente a ponerse la mascarilla Ujú. y había que estarle diciendo, bueno, y entonces de repente ahora resultó con mascarilla. ¿Y tú, Leo, y ahora qué pasó? Es que me calienta la nariz. Ahora anda con mascarilla, pero para que le caliente. Beneficio extra. Hola Ruth, ¿cómo estás? Buenas noches. hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. Las chicas puntuales. Chicas del Bueno, campo. ujú, Qué linda vamos. toda la información que nos mandó, toda la información Bueno, que nos mandó de toda la bibliografía y todo esto. Me hizo comprender muchas cosas que en el momentito, creo que a veces cuando ya está la clase como a una media hora de terminar, mm, verdaderamente ya me cuesta mucho concentrarme. Estoy muy cansada porque me levanto 4 menos 20 de la mañana, entonces claro, ya a esta mm, hora es cansado. Entonces, sí, cuando ya leí todo esto y tomé nota, fue mucho mejor para poderlo bueno, entender, ¿verdad? Sí, bueno, me sí, alegro. Yo en sí, gracias. realidad siempre el primer encuentro trato que sea una inducción a la lectura, no apabullar mucho, que sea un minimalista, que después al momento de leer sea una guía, porque si no, por ahí la bibliografía es más densa, más compleja. Pero me parece siempre mejor no apabullar o dar bibliografía primero. Me parece, mm, con ese sistema, me parece que se respetan más los procesos también de los asistentes, porque para muchos a lo mejor lo conocen el tema, pero para quienes no lo conocen es mucha información de golpe. Y por ahí mucha terminología de filosofía, porque Sí, eh, el doctor Lengle es doctor en filosofía, igual que era Frankl, ¿no? Y entonces, bueno, me pareció que ya sabiendo dónde quería llegar es más fácil ir armando un caminito hacia ahí. ¿No? Yo le decía a Mirna que a mí yo escuché la clase, pero sí me costó, entonces tuve que volví a leer todo otra vez. Sin embargo, a mí en lo personal sí me hace falta el PowerPoint, porque Sí, o sea, yo soy muy gráfica, entonces claro. tengo las gráficas, pero quiero ponerlas bien y no han Yo, subido todavía la clase como no, tal. yo dije, la clase no, bueno, No. yo prefiero al final dar el power, al Ya, final. ok, ok, Y gracias. hacer también como una síntesis, porque no es lo mismo ir desmenuzando los conceptos para Ujú. que se comprendan, que después a lo mejor, a veces repito un slide, pero a efectos prácticos o porque corto o para retomar. Entonces prefiero siempre hacerlo al final y entonces ya es una línea un poco más directa, me parece. Igual está la instancia de consulta. Yo no sé si ustedes tienen un foro de consulta. Yo usé el Classroom mío porque me resulta más cómodo, si no con todos los otros grupos que tengo se me hace lío, la verdad. Después si alguien me escribe, no sé muy bien de qué grupo es, en fin. Pero ustedes Y tienen... el testimonio muy fuerte, muy. uy, Sí, 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 sí. bueno, un poco la idea de hoy es entrar en la bibliografía, en la teoría, e ir ilustrando con ese testimonio. Ujú. ¿Eh? Ujú. Leyeron como para que esos conceptos se bajen a un yo hablante, Mm. yo sufriente, que recorrió el camino. Así que bueno. Pero antes de comenzar, no sé si estamos todos, me parece que falta gente todavía, ¿no? Todavía falta, Hola Luis Bueno, Fernando, ¿cómo estás? Hola Marta. falta ¿qué tal? Luis Enrique, falta Hola Oscar, Edwin. Hola, a feliz Luis noche. Fernando, ya estás, Luis Fernando, Hola. Oscar, ya está por ahí. Ya está Edwin, Buenas ya. Sí, noches. ya. Ah, Perdón la ¿Cómo Me demora. seguiste, gustaría, Ruth?
Me gustaría brevemente, yo me presenté el otro día. Tengo costumbre que pedirle a los asistentes también que se presenten. El otro día digo, bueno, para cortar los tiempos y no extendernos más en el comienzo, decidí pasarlo para hoy, que es un encuentro más teórico-práctico, y me gustaría que brevemente se presenten y me digan, como digo siempre, quién sos y qué te trae por acá. Ah, Bueno, bueno, no sé quién. si quieres, se puedo empezar yo. Bueno, Bueno, y voy a soy tomar nota, Marcela. ¿eh? Ok, Sí. gracias. ¿Cómo Soy es tu nombre? Marcela Sí. Sosa de Guerra. Tengo Ujú, 2 hijas, estoy felizmente casada y hace más o menos unos 18 años saqué mi maestría en asesoramiento de parejas, luego asesoramiento familiar, saqué mi licenciatura en administración de negocios, soy naturópata y todo esto me llevó a querer estudiar tanatología, ¿verdad? ujú, Entonces, practico todo esto porque tengo ahorita a mi cargo, son más o menos 10 pacientes los que tengo, 10 personas ujú. en diferentes acompañamientos, algunos por duelo, otros es por pareja, ¿verdad? Es de pareja. Sí. Entonces, el estudiar de la logoterapia para mí es muy importante porque son todas las herramientas que a mí me están sirviendo para poder guiar de una mejor manera a las Mm, personas que están conmigo. Así que estoy fascinada de estudiar logoterapia y tener bueno, el grupo que tengo de compañeros y de ujú, catedráticos también. Gracias. bien. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿quién más se anima? Pues yo soy Anabela, soy licenciada en Historia y tengo una maestría en resolución, en mediación y resolución de conflictos. Y todo el tiempo me llamó la atención la tanatología y la logoterapia. Pero la logoterapia lo dejé así como, en un principio leí el hombre en busca de sentido, no lo Sí. entendí, entonces lo dejé ahí guardadito. Y Mm, bueno, saqué después más adelante tanatología y luego cuando ya se abrió el espacio, dije, bueno, es el momento. Y ujú, todo esto también, como, así como Marcela, pues me ha ayudado en el acompañamiento a personas que, pues, que me lo han solicitado, ¿verdad? Y sí son unas claro. herramientas no solo para ayudar a los otros, me ha ayudado muchísimo a mí en lo personal, a Ujú. autoconocerme. Entonces, ha sido un enriquecimiento y bueno, con todos estos catedráticos, qué bárbaros, pues, la verdad, muy Bien. agradecida, la verdad que sí. Bueno, gracias, gracias. Bueno, ¿quién más? Soy todo oídos. ¿Alguno de los Bueno, chicos? Bueno, me voy a atrever. Bueno, yo A soy ver. Edwin eso. Monrigo, soy sociólogo, tengo una administración de negocios también. Eh, Como Marcela, que ahí tuve el placer de conocerla, soy tanatólogo. Ujú. Nos graduamos juntos, una gran compañera. Por cierto, disculpa que no pude devolverte la llamada el día de ayer, pero honestamente estoy pasando por un momento muy difícil que luego te explico. Y Mm, pues soy cuidador de adulto mayor. Eso me tiene ahorita muy, eh, pues ocupado porque pues sí estoy viviendo un momento bastante difícil, pero pues sí, ¿por qué estoy acá? Pues la necesidad de aprender, dicen, ¿verdad? O sea, ya eso es algo creo que como que uno ya se queda con esa espinita de querer saber un poco más y complementar las cosas que pues realmente uno hace y para mí la logoterapia pues es de verdad un mundo que complementa, realmente para mí complementa muchísimo el hecho del acompañamiento. Yo también, aunque no soy especialista como Marcela, también tengo acompañamiento de parejas y pues la verdad, estoy aquí por el deseo de aprender de ustedes, que son realmente los que saben, ¿verdad? Y también me siento muy feliz y me siento orgulloso de este, eh, pues este compañerismo que hemos creado. Este grupo es un grupo muy especial que lo motiva a uno a seguir, independientemente del problema que uno tenga para poder estar presente, ¿verdad? Pero el estar es lo más importante para mí. Así que, así sencillo. Bueno, bueno, sencillo
y complejo a la vez. Gracias, gracias. Bueno, a ver, ¿quién más? Buenas noches, Buenas mi noches. nombre es Ruth López Alonso. Yo Mm, soy terapeuta en medicina alternativa. Trabajo con psicología sistémica, trabajo constelaciones familiares y trabajo acompañamiento de mis pacientes también. ujú, Y estoy aquí porque estoy maravillada de este curso. Estoy feliz de seguir aprendiendo y seguir compartiendo con este ujú, grupo maravilloso. ujú. Muchas Bien, gracias. no, gracias a ti. Muy bien. ¿Quién más? A ver. Buenas noches, me presento. Mi nombre es Sí. Marta Zelaya, yo soy hondureña, creo que soy la Ujú, única hondureña ahorita en el grupo. Todos están en Guatemala. Yo soy médico psiquiatra, tengo una maestría de niños y adolescentes, saqué suicidología y pues trabajo en hospital, trabajo en universidad, dando clases de psicología y trabajo en la privada, viendo pacientes. Entonces, realmente ha sido una bonita experiencia porque no sabía nada ni sabía que existía la logoterapia. Conocí el concepto cuando sacamos su estrategia y mi amigo José Luis Cruz, que es tanatólogo, pues él es el que me orilló y me dice, ¿querés sacar un curso? Sí, me dio la información, entré. Realmente me ha ayudado muchísimo porque día a día estoy luchando con gente que está a punto de suicidarse, que no ujú, encuentran un sentido. Y entonces, y también con gente cuando las interconsultas, que gente que se va a morir por enfermedades terminales. Entonces creo que esto me ha dado mucha sensibilidad y me ha ayudado mucho y me encantan los maestros y mis compañeros para que un éxito. Gracias. Bueno, muchas gracias. A ver, ¿quién queda? Luis. Sigo yo. Luis Fernando Sandoval, 25 años casado, 3 hijos, un hijo, 2 hijas. Ujú, Em, yo soy gerente general en una empresa de servicios exequiales, cementerio, funeraria, crematorio en Guatemala. Y al inicio, cuando empecé a estudiar, igual como algunos compañeros, la tanatología, la idea era más empresarial, que era primero el tratar de quitar el estigma que tienen esta clase de servicios del lucro con el dolor ajeno. Y ujú, tratar de implementar lo que es la tanatología dentro de una empresa para que nos volviéramos más humanos y que estos servicios que estemos dando lo enfoquemos realmente para beneficio de las familias y que nos alejemos un poco más del lado comercial, sino que más del lado humano hacia las familias. Y esa era la idea de estudiar la tanatología y creo que nos ha ayudado muchísimo para implementar nuevos planes en ello. Y lógicamente la logoterapia fue algo que para mí fue una impresión positivísima porque no solo nos está ayudando también a implementar cosas nuevas dentro de la empresa, a ayudar a los mismos colaboradores, sino que también encontrarle cosas nuevas para que las familias le encuentren sentido también a lo que hacen, que es enfocarnos un poco más en la prenecesidad. Pues, ujú. gracias. Muy bien. La importancia de los rituales, ¿no? Sí, Para capitalizar el sufrimiento. O sea que no es solamente un servicio, es también ser vehículo, ¿no? claro. Para una situación tan crítica muchas veces para las familias. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿quién más? ¿El otro Luis? ¿Tocayo? Ahí estamos. Buenas noches. Sí, Buenas noches. sí, yo soy Luis Estuardo Lemos. Estoy casado también y tengo 3 chicos. Ujú, Yo soy tanatólogo también de la fundación. Eh, me encanta ahí colaborar en este ámbito. ujú, Soy psicólogo familiar con especialidad en logoterapia. Yo estudié ujú, psicología familiar porque esperaba buscar a través de la parte religiosa y la logoterapia y la psicología familiar, eh, luchar un poco contra la desintegración familiar, pero me encontré con la sorpresa
que no sabía qué era la logoterapia en aquel entonces, y me encantó, ¿verdad? Entonces cualquier curso, algo que me haga crecer en conocimientos en la parte de la logoterapia, pues me meto porque me encanta la logoterapia. Bien. Tengo también mi Bueno. clínica particular y estamos Ujú. poniendo una empresa que se llama Sanamente. Ujú. Muy bien, muy ingenioso. Bueno, muchas gracias. Nos queda Gracias. Oscar. ¿Con quién Hola, más? buenas Ahí está. noches, ¿cómo estamos? Hola. Soy Oscar Alvarado. No escuché desde el principio qué es lo que hay que decir, pero más o menos creo que es presentarme y a qué me dedico. Y qué me trajo a esto. Yo pretendo ser la mano derecha de Luis Fernando. Trabajamos juntos, Sandoval, y ahorita Ujú. estoy como director del Centro Tanatológico, el primero en Centroamérica, en donde recibimos a las personas que pasen por nuestras capillas y las que no, para acompañarlos de una manera compasiva en su proceso de duelo. Lo que me lleva a la logoterapia es precisamente este acompañamiento que hemos tenido con personas en donde al final del proceso, en donde ellos certeramente me dicen que recuerdan a su ser querido con más amor que dolor, y creemos que ahí lleva la aceptación. Ujú. Llega una Ujú. ¿Ahora qué sigue? Porque después de verme acompañado de ti, ahora quiero hacerlo. Y entonces él andaba buscando qué, pareció una conexión perfecta, el conocer la logoterapia para encaminar a las personas a buscar el para qué, a encontrar ese sentido, ¿no? Ujú. Ujú. Y nada más. Bueno, Voy a estar intento porque una de nuestras compañeras murió su hermana y tengo que estar acá en una verdad. Estar escuchándolos completamente. bien. Ujú. Bueno, muchas gracias. ¿Queda alguien más? ¿Alguien más? ¿Estamos todos ya? Bueno, muy bien. Bueno, yo lo que el otro día en la presentación no dije es que también soy una señora casada con el mismo señor. Tenemos 3 hijos varones. Cuando el mayor tenía 2 años y medio nacieron mellizos. Esto es lo que quedó de mí, no era así, pero bueno, ya están grandes, están casados y somos abuelos de 2 nietas que viven uno de los hijos vive en España y entonces, bueno, tuvimos que hacer todo ese duelo también, todo el año pasado. Pero bueno, están bien, pudimos viajar y verlas, por lo cual hoy justamente hablamos con ella porque fue el cumpleaños de mi esposo, entonces hubo un festejo. Gracias a la tecnología pudimos festejar. ¿Eh? Bueno, si quieren, comenzamos ya, ¿sí? Bueno, a ver, ¿pudieron leer el testimonio todos? Sí. ¿Pudieron leerlo? Es un testimonio fuerte, como comentaba una de sus compañeras. Pero me parece que nos va a servir, perdón, vamos atrás de ahí, vamos acá, compartir. Ahí está. El otro día dejamos aquí, ¿no? Vamos a repasar la teoría si hoy nos adentramos. Yo, por escasez de tiempo, voy a describir cada una, ustedes después van a profundizarla. Pero si se da la oportunidad, si lo desean, estoy dispuesta a hacer un taller más vivencial, no tanto de contenido, que el recorrido sea no solamente conceptual, sino un recorrido más vivencial. Pero eso, que
sería para un futuro plantearlo a los organizadores, pero estoy dispuesta a hacerlo. Si les parece, si en un futuro les parece que puede ser enriquecedor. Bueno, entonces vamos a describir esto. Bueno, entre los aportes del Dr. Lengel dijimos que teníamos la antropología, la metodología, la psicodinamia y la teoría de las 4 motivaciones, que es una teoría existencial de la motivación, es del año 1992, y como buen médico, ya que tenemos una médica acá, va a acentuar 2 cosas. Por un lado, la estructura de la existencia y el proceso motivacional. Vieron que es una de las primeras cosas que los médicos tratan de discernir cuando uno presenta alguna molestia, si se debe a la estructura o se debe al proceso o al funcionamiento. Muy bien. Y esta teoría, en realidad, lo vimos el otro día, en la intención de Lengel fue ser un complemento de la noción de sentido de Frankl. Es decir, tomar el sentido y ver antes del sentido, con un método fenomenológico y inspirado por la filosofía existencial, hacer un salto hacia atrás y ver qué había antes del sentido. ¿Se acuerdan que tomamos la existencia en cuanto a la estructura de la existencia? La analogía con la mesa, con las 4 sillas y con las 4 patas. El poder ser, el gustar, el permitirse y el deber. Eso en cuanto a la estructura de la existencia. Estos 4 ámbitos. Y también vimos, en cuanto al proceso de la existencia, vimos que en ese proceso, en la pata del poder ser, estaría el mundo, había un correlato, ¿no es cierto? La vida con respecto al gustar. A la pata del permitirse estaba el tema del ser sí mismo, de la identidad, y en el del deber aparecía el sentido. Entonces acá junta estas dos pretensiones. Cuestionarse la estructura de la existencia desde la filosofía existencial y el proceso motivacional desde el método fenomenológico. Entonces empieza a encontrar estas coincidencias. Y luego también vimos que usamos este otro gráfico, gráfico de doble apertura, donde Lengel ubica a la persona como la intersección de 2 conjuntos. Y a esto lo llama intercambio dialógico porque son 2 logos. La persona resulta de un diálogo de la persona con su mundo interno y con su mundo externo, siempre eligiendo, decidiendo, permanentes tomas de posición. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la persona dijimos que si hay demasiado mundo interno desvinculado del mundo externo, hay problemas. Y si hay todo mundo externo sin diálogo con el mundo interno, también estamos en problemas. Por lo cual es una definición de persona dinámica. Por eso dialógico son diálogos, son 2 logos que permanentemente están relacionados. Bueno. Entonces él toma de esos gráficos y los plantea así. El mundo interno lo presenta la persona como con 4 vértices, la mesa vista de arriba, digamos. En un vértice está el ser, en el otro el vivir, en el otro vértice la unicidad y en el otro el devenir, la persona como encordada, en esos 4 vértices en equilibrio, no en tensión, en equilibrio. Y para el mundo externo tiene un correlato, el ser tiene un correlato que es el sostén, lograr sostén en la existencia. El correlato del mundo externo para el vivir es el valor.
Luego en el otro eje, unicidad, el eje es otredad, y el devenir es el eje, el correlato en el mundo externo, es el sentido. Y aquí, yo lo puse con líneas de puntos, hay un permanente diálogo también entre el mundo interno y el mundo externo, que resultan 4 diálogos en realidad. Y dijimos que en la primera, cada una tiene una pregunta fundamental. En este eje, ser, sostén, la pregunta fundamental es, yo soy, pero ¿puedo ser? En el segundo eje, vivir valor, la pregunta es, bien, yo soy, vivo, perfecto, pero ¿me gusta vivir? El tercer eje, el de la unicidad o otredad, la pregunta es, yo soy yo, pero ¿me permito ser como soy? ¿Me es permitido por los demás ser como soy? Y finalmente, en la última, la pregunta fundamental es, estoy aquí, pero ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Muy bien. Va a llamar a esta primera relación la primera motivación, la segunda, el eje vivir valor, la tercera, otredad, unicidad, y la cuarta, devenir sentido. Esta es este es el eje frankliano del sentido, ¿sí? Lo que hace el Engel es, antes del sentido, encontrar estas 3 motivaciones anteriores, que de no realizarse, no se logra el sentido. Por eso es importante también, porque no siempre se lograba, y esa era la pregunta de él. ¿Se acuerdan que vimos el otro día a partir de qué? Y comienza buscando un método, hace varios métodos hasta que llega al AEP, y luego instrumentos psicométricos, porque la pretensión de él es dar elementos científicos de la ciencia. Muy bien. Bueno, y acá, este es el testimonio que vamos a ver. Está sacado de un libro que se llama 26 personas para salvar al mundo. Y aquí tienen al entrevistado, que en internet hay mucha información sobre él, porque el libro es del año 12, o sea, tiene ya 11 años, y está vigente. Pero bueno, yo tomé una entrevista porque me pareció que, si bien ustedes siempre cuando están en un encuentro con un consultante, no tienen, la narrativa es de tipo oral, con todas las reglas que implica la oralidad, ¿no es cierto? Tener un testimonio escrito es como tenerlo congelado. Va a estar despojado de gestualidad, pero me va a permitir leerlo varias veces e ir descubriendo estos conceptos y estas preguntas, a ver hasta qué punto la existencia de esta persona podemos tomarla como ejemplo en este recorrido que plantea el autor de los conceptos. Como les dije el otro día, los pensadores parten de la realidad y por abstracción elaboran conceptos. Frankl, Rogers, Lengel. Y la tarea nuestra es la inversa, partir de los conceptos y bajarlos a un testimonio real, tangible. ¿Sí? Bueno, esa es un poco la propuesta. Bueno, en cuanto a la primera motivación, a ver, acá tenemos este eje ser, sostén. Vamos a hacer un análisis fenomenológico. Recién dijimos que la pregunta fundamental es yo soy, con todo lo compleja y profunda que es, ¿no? Esto de decir soy, pero se pregunta, ¿puedo ser, si puedo desplegar mi existencia? Y acá se trata de las condiciones de ese poder ser, no solamente del mundo externo, también del mundo interno. Y también de las potencialidades para poder ser. Yo soy, dice, pero puedo ser.
Y entonces dice, ¿tengo la protección y el espacio suficiente para poder ser? ¿Puedo vivir con mis dudas e inseguridades? ¿Qué le da sostén a mi vida? ¿Qué es lo que me sostiene en la existencia? En este eje ser sostén hay tres condiciones fundamentales, que es tener protección, tener un espacio y sentir un apoyo, un sostén, para poder garantizar la existencia, ¿sí? Es bien basal. Piensen en vivir, sobrevivir, resistir, ¿eh? Vamos subiendo en la escala, poder existir, ¿eh? La vivencia aquí es de estar sostenido en toda circunstancia. Si yo realmente encuentro protección, encuentro el espacio, el apoyo adecuado, tengo esta vivencia de estar sostenido en toda circunstancia. Y lo llama el autor en la bibliografía el fundamento del ser. Fundamento, lo que como la estructura de un edificio, la urdimbre de una tela, lo que sostiene, lo que me sostiene en la existencia. Esta convicción de que puedo ser. Muy bien. Y llegar a sentir, como dice también en la bibliografía, que las preocupaciones ya no me amenazan. Tengo preocupaciones, pero ya no son una amenaza para mi existencia. Más allá de aceptar el riesgo de vivir con todo lo difícil que puede ser, no, el miedo no es tal que me impide seguir viviendo, ¿sí? Y entonces, si se da esta situación, esta vivencia de estar sostenido y esto que las preocupaciones ya no son una amenaza y puedo salir adelante, si eso ocurre, surge lo que llama el autor la confianza fundamental. Un segundito que... Ahí está. Ahí está. Muy bien. Surge la confianza fundamental, que recuerdan que el otro día decíamos que en ese recorrido entre el ser y el sostén, es un recorrido y queda como un saldo de ese recorrido. Sería sería la confianza, a partir del cual empiezo a construir la existencia. Esa confianza fundamental tiene dos aspectos fundamentales. Una es aceptar lo positivo y el otro es soportar lo negativo. Aceptar lo positivo, dice el autor, es estar listo para ocupar el espacio, contar con el sostén y confiar en la protección, estar ahí y no tener que huir. Y es muy importante aceptar esto positivo, porque si no, no puedo soportar lo negativo, y esto es muy importante en los duelos. Él define el hecho de soportar lo negativo como tener la fuerza necesaria para persistir a pesar de lo difícil, amenazante o inalterable, y soportar lo que no se puede cambiar. La vida me impone ciertas condiciones y el mundo tiene sus leyes, las que solo puedo aceptar. O sea que para crear la confianza necesito aceptar para poder soportar. Y entonces, como decíamos antes, de este recorrido entre ser y sostén, me va a quedar la confianza fundamental como un saldo. Y en otro artículo, él dice, aceptar significa dejar a los otros ser, porque aún hay espacio suficiente para mí y las circunstancias no me amenazan más. Los seres humanos se procuran el espacio que necesitan
con su habilidad para soportar y aceptar las condiciones. Si este no es el caso, las fuerzas psicodinámicas se hacen cargo de guiar en la forma de reacciones de coping con el objetivo de asegurar la vida. ¿Mm? O sea, si se dificulta esta capacidad de aceptar para soportar, era lo que veíamos el otro día, ¿no? Con respecto a las reacciones del coping, que en esta primera motivación va a ser la adopción de una actitud de autosostén, está bien, yo me sostengo, con dos objetivos. El primero es encontrar un refugio para impedir que esa vivencia de angustia me desborde. El segundo objetivo va a ser procurarme seguridad. ¿Mm? La paradoja de esto es que en un primer momento esto que me sostiene, lo veíamos el otro día, cuando ya es una sobrevaloración del autosostén, o sea que dura como demasiado tiempo, eso que al principio me protege, me garantiza estar en la vida, puede llegar a complicarme la existencia, puede ser una cárcel, digamos, ¿no es cierto? En principio de un disturbio o de un problema más severo. Pero en su origen, las reacciones de coping buscan proteger la vida, sostenerte. Y es el caso en la seguridad de los rituales, ya que hablamos del duelo y de lo que significa un servicio también de atención. Pueden aparecer conjuros, etcétera, ¿no? Pero son siempre mecanismos, y eso es lo que son, para poder soportar la situación. Y en la primera motivación, esas reacciones de coping, que es la psicodinámica que explica Lengel, pueden ser de 4 tipos. Y siempre son un movimiento evitativo, un movimiento paradójico, una dinámica defensiva o la postura de muerto. Que en el caso de la primera, el movimiento evitativo va a ser la huida. Mi abuela decía, soldado que huye sirve para otra guerra. Un movimiento paradójico que es luchar contra esta situación. Es lo contrario, ¿no es cierto? El miedo produce eso. La tercera sería destrucción u odio, es un mecanismo defensivo. Y en la cuarta es la parálisis, que es la postura de muerte, típica de la primera. Con respecto a esto que me amenaza en la existencia, puedo huir, puedo luchar, puede surgir este sentimiento de destrucción y de odio, o no hacer nada. Si esto persiste en el tiempo, puede ser el origen de patologías, que en la primera puede ser angustia, si persiste miedo e inseguridad. En una segunda instancia puede ser el origen de trastornos de ansiedad, de fobias, trastorno obsesivo compulsivo. Y finalmente, llegar a una psicosis. O sea, despegarme totalmente de la realidad y quedarme pedaleando en el miedo. Muy bien, la situación amenazante. La pregunta ahora, esperen que voy a dejar de compartir, es si leyeron el testimonio, ¿en qué parte les parece que el personaje, el testimonio de Emmanuel Hall, estaría en esta instancia de amenaza? Por ejemplo, podemos describir, voy a hablar para los que no lo leyeron. Es un niño que a los 7 años se produce en Sudán, del Sudán del Sur y Sudán del Norte, una guerra civil. Sale en busca con su mamá de su papá. Su papá se había ido a otro lugar. Y van en busca del papá en esa aldea donde están, porque la situación es cada vez más amenazante. Están un tiempo con la abuela,
continúan, finalmente la mamá muere. Después a él tiene un viaje tremendo a una escuela de Etiopía. Los niños los reclutan a los niños de 7 años para ser niños soldados. Un feroz entrenamiento. Tiene que estar en batallas, un niño de 7 años, ¿no? Luego vio morir de hambre, llegó al hambre total, vio morir de hambre a sus amigos. Llegó a estar al borde de la antropofagia. Comerse uno. Intentó suicidarse más de una vez. Finalmente logra escapar a Kenia. Todo eso está describiendo la falta de sostén. Hablamos de la confianza fundamental, ¿cierto? Bueno, sin embargo, siguió viviendo. Fíjense, cuando la primera falta de sostén fue salir a buscar al padre. ¿Sí? Luego esta mudanza con la abuela es buscar de este refugio, en algún sentido, un espacio donde poder estar, donde tampoco pudieron. Finalmente, cuando la matan a la madre, asiste también a la violación de una tía, una cosa tremenda para una niña de 7 años. El viaje tremendo por la escuela en Etiopía. Después los trasladan en un barco donde hay naufragio, todos solo 60 vivieron. Y sobreviven muy pocos, exactamente. Él dice, vamos a ver con las palabras de él cómo lo dice. A ver. Sin embargo, a pesar de todo eso, seguía viviendo. ¿Se dan cuenta? La falta de sostén, dice, bueno, en el 1983, se formó el grupo en el sur. Grupo guerrillero. Tuvo que escapar. Y entonces dice acá, desde allí mi madre y yo intentamos seguirlo al padre, pero no sabíamos dónde estaba. Y fue cuando fueron con la abuela. El viaje en el año 87, dice, fui con otros niños, fueron llevados a una escuela en Etiopía y fueron caminando. No tengo un mapa acá, pero de Etiopía a Sudán no están cerca, digamos. No era un trayecto fácil. En el camino mucha gente murió de hambre. Otros niños fueron robados por personas que habían perdido a sus hijos en la guerra. El viaje terminó trágicamente cuando en el barco hicimos un tramo, se hundió. Éramos casi 250 personas y solo 60 sobrevivían, como bien decía una de ustedes. Muy bien. Después cuando... Y lo otro, perdón, Graciela, que también constantemente dice, porque ahorita viendo lo del sostén, ese odio que tenía contra los árabes y los musulmanes, porque los responsabilizaba de lo que estaba pasando, ¿no? En el entrenamiento utilizaban el odio, vieron que recién vimos la destrucción y el odio como mecanismos de coping, como parte del entrenamiento. Y cuando él confiesa, cuando empuñaba un arma, recordaba a la mamá, a la tía que fue violada, todas las crueldades y las muertes que vio. Y eso era como que le daba fuerza. En cuanto describe el campo de batalla, dice, el campo de batalla es como estar viviendo una verdadera pesadilla. Dice él. Tuvo 4 años ahí, 4 años en el campo de batalla. Nunca quise, dice, que me dispararan en los ojos. Le rezaba a Dios diciéndole, porque el Sudán del Sur son católicos y Sudán del Norte eran musulmanes. Dios, no quiero que me disparen en la pierna, no quiero que me disparen en los ojos. Si algo llegase a sucederme, déjame morir de una vez. Tenía miedo de perder la vista, de perder mis piernas o mis manos, porque había visto mucha gente discapacitada. Es tremendo.
Bueno, después logra, a ver, después en los periodos de hambre, cómo describe él este no poder ser. Estamos describiendo el no poder ser, ¿eh? Morirse de hambre es diferente. Al principio tienes hambre, pierdes energía, luego después de un día o dos no sientes el dolor en tu panza, se vuelve parte de tu cuerpo y comienzas a sentirte somnoliento. Pero en ese momento, si intentas dormirte, no despertarás. El primer día es muy difícil, el segundo día es un poco menos difícil. Y al tercer día, cuando no hay nada que comer, tan solo quieres dormir, el estómago ya no te duele más. Es tremendo, es desgarrador. Y le preguntan quien lo entrevista, ¿en aquel momento pensó en matarse? Sí, dice un par de veces. De hecho, lo intenté una vez, pero el arma no funcionó. El no poder ser. Después, más adelante, bueno, habla del hacinamiento porque logra escapar de todo esto. En Kenia lo adopta una norteamericana. No, antes de que lo adopten, logra escapar a Kenia y vivir en un barrio pobre, con una señora, ahí vivía con otra gente. Bueno, a ver si hay otro episodio, después ya empieza a haber ejemplos de otra índole. Bueno, o sea que esto de poder ser no es solamente un concepto. Fíjense que pasando todas las personas que pasan por estas situaciones, este límite, no es la confianza fundamental o el valor fundamental, sí, es positivo, es aceptar y poder soportar, pero también hay momentos de indecisión, hay momentos de desgaste, de no querer vivir más. O sea que tenía razón Heidegger cuando decía que ser y no ser es al mismo tiempo. No es que solamente la vida es de signo positivo, también está la posibilidad de no ser acompañado de este signo positivo y de decidir ser, aunque las situaciones sean tan extremas. Si el niño pasó por toda... Y encima, un niño en formación, porque tampoco es una persona, digamos, ya construida, un yo firme. Es un niño que se estaba formando. Ahora vamos a ver cómo esta confianza fundamental de, a pesar de todo, seguir, continuar, escapar, porque cuando puede él escapa de ahí y va a parar a Kenia, y eso marca una diferencia en su vida, que ahora vamos a ver. ¿Alguien más quiere agregar algo? Luis Fernando tiene levantada la mano. A ver. Marcela también. Usted primero, Marcela. A ver. No, dale, Luis Fernando. Yo le iba Y- a decir a Graciela que no le estábamos entendiendo porque se estaba perdiendo mucho la señal el último ratito que habló. Okay. Sí. Okay. Sí. Gracias. A mí me llama la atención la pregunta esta, ¿verdad? ¿Tengo la protección y el espacio suficiente para poder ser? Y pienso que esa protección de primero viene de la familia, del padre y la madre principalmente. El padre al no estar presente, al tener 12 mujeres, aunque sea una cosa cultural ¿verdad? de la región, pues igual no había esa figura paternal para tener esa protección en casa. Y la madre pues no se miraba que fuera alguien, ¿verdad? Con 4 hijos, viviendo tantas penurias. Entonces, la verdad del caso es de que él nunca tuvo esa protección. La logró tener al final ya con la americana que cuando llegó a Kenia. Y Sin ahí cuando embargo, le describe... salen a buscarlo. Sí. Bueno, un poco con la abuela, decía él, ¿verdad? Ahí tuvimos También. un poquito que la abuela
que le hacía el Sí. alcohol y que pasaba presa y volvía a salir y todo Ay, el cuento, ¿no? sí. Y que a la mamá solo la miraba llorando, porque eso era lo que él decía, ¿verdad? Que a mi mamá la Sí. miraba llorando. Sí. Y Todo el tiempo. entonces la Por abuela eso me... decíamos, lo que decíamos antes de esta vivencia, este sentimiento, que a pesar de eso, continúo. Ujú. Claro, claro. Y, A y pesar bueno, de y eso. también que sigue, ella dice que sí lloró en el momento que murió en el accidente, Sí. ¿verdad? Ella en la americana. Entonces dice, bueno, hasta ese momento tuvo ese respiro de poder tener una emoción, porque en ningún otro, antes no nos dice, nos habla de sus emociones, pero nos habla más de su rabia, y a lo que a mí me lleva es cómo los adultos podemos ser tan malos, principalmente con los niños, ¿verdad? ¿Verdad? Y guiar tan mal a los niños, a las personas, ¿no? Ujú, ujú. No darnos cuenta que es un niño, no es persona. Sí, es persona, justamente. Bueno, ahora vamos a ver, vamos a pasar a la segunda. A ver dónde quedamos. Me parece que acá. No, se ve que dejé. A ver. Bueno, entonces, esto que vimos recién y estas reacciones de huir, Ahí nos bueno, quedamos. no podía luchar esto del odio que vimos recién, que era fomentado justamente para poder seguir, para encontrar también un sostén. Postura de muerto no encontramos. Bueno, ahora vamos a la segunda. A ver, tiene que esto. Ahí está. Bueno, en la segunda el eje va a ser vivir valor. ¿Sí? Acá la pregunta fundamental, en el entorno de este niño, ¿no? Está bien, ya sé que puedo hacer, mal que mal, pero ¿me gusta vivir? Sería la pregunta. Fíjense que el eje valor, como la vida se alimenta de valor. Se trata de valores que dan más vida a mi vida, pero están, así como la vida está junto al ser, al no poder ser, el valor también está acompañado del disvalor. Aquí se necesita una amplitud de emocionalidad. Si bien en la primera era solo sobrevivir, resistir, ya ni hablemos de vivir con calidad de vida, acá se va a requerir más emocionalidad todavía que en la primera, que en la 1. Y acá no solamente son importantes los valores que le van a dar más vida a mi vida, distinguiéndolo de los disvalores, sino también se van a entablar una red de relaciones, vínculos, relaciones entre las personas y con la naturaleza, con la vida. Esto de que vivo, pero me gusta vivir, me puedo preguntar, ¿qué cosas me conmueven, me tocan, me llaman? ¿Qué cosas le dan más vida a mi vida? Tengo cercanía con las cosas, las plantas, los animales, las personas. Dedico mi tiempo a esas relaciones. Tengo relaciones en las que me siento cercano, ligado. No solamente personas, pues es una mascota también. Vivo, se pregunta él, entrelazado con mi mundo interno y mi mundo externo. En cada motivación hay un diálogo entre el mundo interno y el mundo externo. Sobre todo para dibujar este gustar de vivir. ¿Siento realmente que estoy vivo? Se pregunta acá.
¿Me dejo afectar por lo que me hace vibrar la vida en mí? Y finalmente, ¿me atrevo a seguir viviendo con su placer y dolor? Fíjense que en la segunda motivación, cuando este eje vivir-valor no está bien encordado, empieza a haber problemas, ¿no es cierto?, para responder esas preguntas. En este eje vivir-valor, dijimos, está la vida y su red de relaciones y sentimientos. Si bien en la primera vía, en la primera motivación, hablamos de impulso, emoción muy basal para seguir viviendo, tener que enfrentar el miedo. Bueno, acá ya estamos hablando de sentimiento, que es más que emoción. Entonces, tenemos 3 condiciones en esta segunda motivación, que van a ser las relaciones, o sea, los vínculos que yo establezca con ese mundo externo. El tiempo, en la otra era el espacio, lo importante. Bueno, acá es el tiempo, porque los sentimientos se construyen con tiempo, a través del tiempo. Y la tercera sería el tema de la cercanía, de estar ligado, de estar cerca de, no solamente de otras personas, también de la naturaleza y de lo humanamente otro y de las otras personas. Si estas 3 condiciones se dan, surge un profundo sentimiento del valor de la vida. Vale la pena vivir. Y así como en la primera surgía la confianza fundamental, acá surge el valor fundamental. De este trayecto que veíamos antes, entre el vivir retroalimentado por el valor, se llega a este saldo, esta cristalización del valor fundamental. Y ese valor fundamental va a ser la cualidad primaria personal sentida de la vida, sentida como valiosa, como que realmente me gusta. Equivale, dice él, a un segundo nacimiento existencial para abrirse a los valores conmigo y con el mundo externo. Es la base para los demás valores que fundan la existencia. Asegura la percepción valorativa, o sea, no solamente poder vivenciar, sino experienciarlo como valioso, como gustoso, como un valor. El valor fundamental es como una urdimbre, ¿no es cierto?, sobre la que tejemos los valores de la vida. Acá no se trata solo de sobrevivir, sino que ese vivir sea valioso en la segunda motivación. ¿Se comprende? Y entonces acá se fundan las relaciones conmigo mismo, o sea, los vínculos, y con las otras personas. Por eso esto de darme tiempo, de sentir las pérdidas. Porque si algo pierdo y tengo que hacer un duelo, pues porque era algo valioso. Y una amistad necesita tiempo, por eso dice darme tiempo, sentir las pérdidas, buscar la cercanía, buscar el afecto. Así se van fundando los vínculos, las relaciones entre las personas. Y este valor fundamental, que es como la urdimbre para tejer todo esto, me va a proveer de experiencias. ¿Para qué? Para abrirme al mundo interno y también al mundo externo, para dar cariño, dejarse conmover, mantener cercanía, condolerse, etc. Por lo cual, este eje del vivir y el valor que vimos antes, que nos queda, este valor fundamental hace que la persona no solamente pueda vivir como veíamos en la primera, sino que encuentre un valor para sostener esta vida.
Si eso no ocurre, viene una actitud de ensimismamiento con dos objetivos. También buscar un refugio para impedir que algo sentido como malo me desborde. Puede ser una ofensa, una enfermedad, una separación, una pérdida, una amenaza. Y procurar la seguridad, zafando de situaciones que podrían ser dolorosas, reprimiendo experiencias y no comprometiéndose efectivamente. Si eso ocurre, en la segunda motivación tenemos otra vez 4 posibilidades. En el movimiento evitativo va a ser el retraimiento. Me voy a encerrar. Y es una manera de huir. En la otra huíamos, en esta nos encerramos. El movimiento paradójico es el activismo, o sea, hacer cosas, pero que en el fondo, como para también escapar, pero esforzándome más de lo necesario, a lo mejor. En la tercera, lo que en la primera, ¿se acuerdan? Era la destrucción y la ira. Bueno, acá se vuelve agresión, rabia, enojo, ira. Y la cuarta posibilidad, la de postura de muerto, en la segunda motivación es de resignación, directamente. Muy bien. Y aquí también, si nos quedamos demasiado en estos comportamientos que al principio son defensivos, a lo largo del tiempo se me vuelven en contra y entonces puede concluir en una falta de anhelo directamente, va increyendo hacia la falta de calidez, ya no me vinculo con los demás, no encuentro valor en nada, finalmente en una depresión. Que es estar totalmente desligado del valor de la vida. La vida ya no tiene valor. Vivir, no hay ningún valor que la sustente. Bueno, vamos a ver en la segunda, en esta, a ver qué encontramos. A ver, vamos a seguir mirando. Acá dijimos que lo importante son, para darle valor a la vida, este valor fundamental. ¿Dónde lo encuentra él? Lo encuentra, dijimos, en los valores y en los vínculos, en las relaciones. En los valores, uno de los primeros valores es el hecho de rezar. Él decía que su mamá era buena cristiana y cantaba en el coro de la iglesia. Y él rezaba, recién lo leí, ¿no es cierto? En la plena batalla, él rezaba. O sea que aparece el rezo como un valor que lo ayuda en estos momentos difíciles. Otro es lo que mencionaba Luis, y en la vida de él, es poder vincularse cuando escapa a Kenia y finalmente lo adopta Emma, la norteamericana. Él ya tendría como 12 años cuando lo lleva a la casa, ¿no es cierto? Y le tiene muchísima paciencia, porque era pobrecito. Y él decía, ¿por qué me escogería a mí? ¿Por qué no escogió a otra persona? ¿Se acuerdan que como había pasado hambre y había un jabón que tenía olor a limón, lo comía pensando que era un comestible? O sea que el vínculo con... Cuando habla de que en el entrenamiento, también porque también el desvalor, ¿no? Y dice, ¿y cómo te sentías? Me sentía muy fuerte, porque yo iba a vengar a mi familia, matando a la mayoría de musulmanes que pudiera. Entonces, también en eso creo que... De esa reacción de coping era la tercera, el odio, la rabia, ¿no es cierto? Para vengarse. Dice, con respecto a Emma, cuando habla de ella, dice, nunca me gritaba, nunca me insultaba, y esto contrasta con el entrenamiento brutal que había tenido. Dice, era como una hermana mayor y una madre a la vez, con respecto a Emma. Y algo curioso también que él, a pesar de que pasó el hambre
vio cuánta, pues todos los que morían, que su amigo murió y estuve a punto, dice, a punto de comérmelo, pero también Sí, como que lo frenó, que era su amigo, que había sido su amigo, pues. exactamente, claro, el valor de la amistad, Bueno, exactamente, muy bien. Pero Eh, no se debe dejar también a un lado la fe, porque él lo dice precisamente, o sea, él dijo, yo le recé a Dios para que me quitara eso y me pusiera comida. Entonces, no es tan solo que era su amigo, sino que también esos valores que le inculcaron, aunque él a muy corta edad, la esperanza de que algo iba mejor, ¿no? entonces él tenía ese sentimiento de fe y eso lo mantuvo a que dejara de hacer cosas que él sabía que no estaban bien. exactamente, por eso dije que el primer valor había sido que rezaba, porque él hablaba con Dios, estaba solo. Sin embargo, sentía que Dios lo escuchaba en semejante infierno, ¿no es cierto? Después, otra cosa a lo largo del tiempo, otro valor que él descubre es la música, que ya su mamá cantaba en el coro, y él se reconoce que no es un gran músico, pero que la música lo ayudó como valor, ¿no es cierto? Para retroalimentar la vida, de eso estamos hablando, ¿no es cierto? Y dice en un momento que se dio cuenta que la música no conoce fronteras. El lenguaje universal. Es una forma de comunicarse. Y otro valor que finalmente encontró, para los que no leyeron la historia, logra, cuando muere Emma, el esposo no se hace cargo de la adopción, entonces busca una casa, vive con otros chicos, trabaja para poder pagar y estudiar. El otro valor es la El valor de la educación. educación, sí. Sigue estudiando, ¿no es cierto? Dice, jugó un rol fundamental para ayudarme a entender qué era lo que había pasado en mi país cuando fui a Kenia. Porque como siempre le habían enseñado odio y venganza, nada más no había entendido qué era lo que había pasado. Bueno. Cómo él entendió que no eran los árabes y los musulmanes, sino la economía la que realmente los había... Exactamente, exactamente, como los discursos perversos de la ideología manipulan a las personas, a los niños, a los grandes también, ¿no es cierto? Para en realidad hacer sus pingües negocios. Bah, ya sabemos, lamentablemente. Bueno, entonces se entendió, ¿no? ¿Qué es la confianza fundamental? ¿Cómo se complementa con el valor fundamental? Como veíamos el otro día. Y yo tomé de una biografía esto de que no es que se transita de una motivación a la otra y a la otra y ya está. No, no, sino que siempre se puede volver otra vez a la primera, porque si bien pasó de los 7 a los 11 años fue difícil su vida, la muerte de Emma lo llevó nuevamente a la primera motivación, a la falta de sostén. Y sin embargo, otra vez salió y encontró otros valores para continuar. Es ¿Se que eso es entiende? como los duelos, Graciela. De alguna manera, tú en tu vida puedes vivir muchos duelos. El hecho de que uno supere uno no quiere decir que de alguna manera estés garantizada para que el próximo duelo que venga, pues no te Exacto, bote o te haga más daño exacto, aún. Ujú. exacto. Y sobre todo en un niño. Acá lo admirable es que es un niño en esas condiciones. Sin embargo, esa es la gran enseñanza también, ¿no? Como ejemplo que nos deja. Bueno, voy a Discúlpame, compartir nuevo. Graciela, y para hacer una Sí, relación, ver sí, el correlato entre los autores, ¿no? sí. En ese impulso de este jovencito, ¿no? Para seguir adelante a pesar de todos los infortunios, que es admirable, ¿no? Toda esa energía que pone para seguir viviendo. Vemos lo que habíamos visto de Carl Rogers, la tendencia actualizante. ¿Recuerdan la tendencia actualizante? Que es esa fuerza que todas las personas tienen para tratar de seguir avanzando pese a aquello que lo está limitando, ¿no? Entonces, con lo cual vemos que los distintos autores, según su
su mentalidad, su experiencia y su Época también. pero que hablan de lo mismo, ¿no? Lo llaman de distinta manera, lo profundizan, al inglés lo profundizan. Claro, así se van complementando, eso es lo Pero es maravilloso. interesante que después en el último, las últimas 2 clases van a ver toda una integración, ¿no? Entre Ajá, los. ajá, Pero muy es lindo bien. que ya puedan ir viendo, ¿no? Dice, esto es Claro, a tal otra cosa, ¿no? claro, sí, sí, tal cual. Bien, bueno, a ver, creo que estábamos acá. Sí, bueno, me parece que esta ya pasamos. Bueno, ahora vamos a ver. Ahí está. Bueno, ahora vamos al tercer eje. Y acá el eje es la unicidad y la otredad. La pregunta fenomenológica fundamental acá es: yo soy, pero me permito ser como soy. ¿Me es permitido por los demás ser como soy? Acá se trata de que cada persona es una singularidad, como decía Frankl, único e irrepetible. Me descubro a mí mismo, estoy conmigo y me entrego. Se trata de la identidad y la pertenencia a una comunidad, aún estando solo, como es el caso de este niño. Se trata de vivir con autenticidad, otra cosa que también decía Carl Rogers. El famoso conócete a ti mismo en el templo de Delfos, en Grecia, ¿no? Que decía Sócrates también. Y acá es muy importante en esta tercera motivación el rol de la ética, algo mencionamos recién, la conciencia moral de Frankl como órgano de sentido para orientar mi conducta. Recién hablábamos de eso, cuando pudiendo, a lo mejor ante la tentación de no tener para comer, sin embargo, ese era el amigo. Ese es el rol que tiene también la conciencia. Y acá la pregunta, esto de que si me permito ser como soy, para encontrar ahí en el artículo ese de UCA que subí, ¿quién es, se pregunta él, este yo que comienza a hablar en mí? ¿Qué hacer con eso que surge y deviene en yo? Y acá estamos hablando de ser persona, de salir a mi encuentro y aceptarme con responsabilidad, este diálogo conmigo mismo. Y yo puse acá AD es el autodistanciamiento frankliano, esta capacidad de poder aceptarme, poder verme a mí mismo. Y de acá va a resultar lo que decíamos con Luis en el encuentro anterior, lo de la intimidad y la autenticidad. Preguntarme a mí mismo, ir a mi encuentro, esa es mi intimidad. En la medida en que lo vaya aceptando, voy dibujando esa autenticidad. ¿Sí? Y la otra pregunta sería, ¿cómo puedo afianzar ese yo? Porque viene siendo, digamos, vengo siendo. ¿Cómo puedo afianzarme en ese yo? Siendo que las circunstancias siempre son cambiantes. Y por otra parte, dijimos que la pregunta acá fundamental eran dos. Si esto que me permito ser yo, aquí tenemos las preguntas que van en relación a eso. Y la segunda parte de la pregunta fundamental era, ¿me es permitido ser como soy? En mi familia, en mi trabajo, por los otros, porque eso también me devuelve este yo que soy. No es solamente consultando con mi mundo interno, sino también contrastando en el mundo externo. Y entonces acá me puedo preguntar, ¿me dejo manipular? ¿O me puedo brindar, sería, libremente? Yo lo copié textual del apunte, ¿no?
¿Soy capaz de aceptar las críticas de los demás? ¿Respeto las decisiones de los otros? Y acá ya no se trata de la intimidad y la autenticidad del mundo interno. Acá estamos hablando del encuentro interpersonal, entre personas. Y también acá es ser persona. Y ya no es salir a mi encuentro, sino salir al encuentro con el mundo externo, con los demás, con lo otro. Y acá me gustaría asociar con la autotrascendencia frankliana, como una capacidad de pensar en algo que soy un poco más que yo. Sí, está bien. Voy a poner No quedarme encerrada en mi... Ay, Señor Jesús. Si todo este proceso se da, esta relación entre la unicidad y la otredad, este diálogo que veíamos de la tercera motivación, en ese eje, aparecen, dice el autor, los límites y el encuentro entre el mundo interno y el mundo externo. Esto de los límites está bueno también. No es solamente encontrar, sino saber hasta dónde. Eso también es salud. Y acá él reconoce que se necesitan 3 condiciones. Esto para ser yo y que si me permito ser como soy y si los demás me permiten ser como soy. Una es la consideración, la otra es un tema de justicia y finalmente la tercera condición es el aprecio. Si estas 3 condiciones se dan, entonces sí surge el ser sí mismo. Puse el mismo término que usa Carl Rogers, de sí mismo, para que vean otra coincidencia, con Rogers y con Frankl, antes. Muy bien. Entonces, esta intimidad y autenticidad que empieza con uno mismo, con este diálogo con el mundo interno, se complementa con el encuentro interpersonal con los demás. Todo eso construye el sí mismo. Como veíamos en el dibujo, la persona en esos conjuntos, en esa intersección de 2 conjuntos. La persona está ahí. Es tan necesaria la intimidad y la autenticidad como el encuentro interpersonal. Por eso el eje es unidad, unicidad, otredad. Continuamente el famoso yo, tú de Buber, ¿no? Bueno, entonces, en este tercer eje de unicidad y otredad, el ser sí mismo, consiste que en su núcleo, sí, está la intimidad y la autenticidad. Incluye las singularidades que me hacen ser como soy. Mi sello personal, distinto de los demás. Soy por mi cuenta y debo regir mi vida. O sea que acá está también, lo puse entre paréntesis en el lenguaje de Frankl, el tema de la libertad y la responsabilidad. Esto que soy por mi cuenta y debo dirigir mi vida. Es un ejercicio de conciencia moral, que tiene un carácter dialogal, la conciencia siempre. Es delimitarme con cada toma de posición. Vieron que antes hablábamos de los límites y del encuentro, y rechazar lo que no corresponde con mi mismidad. Esa es la conciencia moral. Preguntarme, ¿esto va conmigo o no? ¿Acepto o dejo? Ahora que tenemos que votar acá en Argentina. Bueno, muy bien. Y acá surge algo muy importante y que ahora lo vamos a ver en la historia de Manuel Hall, que es el perdón y el arrepentimiento. Surge como consecuencia de ese ejercicio de conciencia moral. El carácter dialogal de la conciencia, dice Frankl. No es, justamente, los problemas son cuando la conciencia es monológica, no dialoga, no duda. Ahí estamos en problemas, es muy rígida. Tiene que dudar para poder evaluar. Y entonces, si es así, surge el perdón y el arrepentimiento. El perdón cuando
el daño proviene de alguien que me lastimó. Y el arrepentimiento es cuando yo hice daño a alguien y estoy realmente arrepentida. Por eso en los temas del perdón, muchas veces no es necesario que alguien venga y pida perdón. Yo tengo que aprender a perdonar para justamente salir de ese circuito que no me deja ser. Entonces, esto sí es importante, porque es lo que permite que el encuentro sea realmente un encuentro interpersonal. Cuando se puede saltar esos frenos que a veces pone la culpa, la venganza, como veíamos acá, el odio. Bueno. Y aquí surge el tema de la identidad y la pertenencia y el valor también de una comunidad, que va más allá de esa identidad solamente de un país o de un idioma o solo la religión. Bueno, son comunidades. No es algo externo, es algo donde yo también me identifico, pertenezco a eso, es un valor para mí y lo sostengo. Y vamos a ver acá representado este recorrido entre unicidad y otredad de la tercera motivación, esta construcción del sí mismo, como este sí mismo también está complementado por el valor fundamental y la confianza fundamental de la uno. ¿Sí? Como todos se sostienen uno con otro como las patas de la mesa, como decíamos al principio. Si eso no ocurre, acá van a aparecer vivencias de emocionalidad bloqueada. La persona se va a sentir inadecuada, va a tener un comportamiento no auténtico. El refugio que va a buscar en esta tercera motivación va a ser para impedir que este sentimiento de carencia o de ser inadecuado lo superen y lo obliga a estar siempre alerta, porque se vive en un estado de tensión al no poder ser uno o no de sentir que los demás no me permiten ser. Y entonces se va a procurar seguridad ante la amenaza de la angustia por pérdida de identidad, también por pérdida de prestigio o también por interacción social. Puede suceder. Y acá en esta tercera motivación tenemos otra vez las 4 posibilidades. El movimiento evitativo sería tomar distancia. El paradójico sería sobreactuar, hacer como que, actuar contrario a lo que se espera. La dinámica defensiva en este caso también es la rabia, es el fastidio por no ser aceptado como yo quisiera. Y en la postura de muerto aquí es la disociación, que es la base también, lamentablemente, de otras patologías, ¿no? Cuando uno se queda demasiado en estas actitudes, como decíamos, decían recién con respecto de Manuel Hall, la rabia y la dinámica defensiva del niño cuando se sentía fuerte con un fusil, porque no era aceptado. Bueno, las patologías que se pueden producir acá comienzan con una poca valoración personal, baja autoestima, vergüenza y timidez, sentirse postergado, la angustia por pérdida de estatus o prestigio, desencuentro, confusión, falta de identidad, duda patológica, vacío interior, poca interacción social y soledad, sentirse invadido o despreciado, falta de pertenencia a una familia o un grupo, hipersensibilidad a la crítica.
Si eso persiste, puede avanzar hacia trastornos de personalidad como la histeria, el narcisismo, borderline límite, antisocial y la esquizofrenia. Por eso les decía ese desdoblamiento que veíamos en la postura de muerto de esta. Y la tercera, la paranoia. Sentirse siempre perseguido. Vamos a ver qué encontramos si encontramos algo de esto. ¿Qué les parece? ¿Qué se les ocurre? A ver. Acá me parece que en la historia... A mí me impresiona que él, a pesar de que, bueno, se da cuenta de que pues en su país lo que pasó, lo que sufrió, está en Kenia, pero él quiere regresar a su país. Así es. O sea, él pues Él pertenece a ese lugar, ajá, a pesar o sea, de todo. se identifica con ellos y Ujú. pues vamos a ver qué es lo que quiere ayudar y todo eso, ¿no? Pero él Sí. quiere regresar, no dice yo jamás voy a volver a regresar o algo, sino que él esa pertenencia veo yo en él. Bien. Otra cosa importante es cuando se hace un encuentro con músicos musulmanes. Y a partir de la música, todo ese odio con que lo habían, le habían exacerbado, se da cuenta que esa música tiene algo de bueno también y que logra alguna comunicación con estos eventuales enemigos, digamos, que no eran tal. La música, así como la educación, son valores para superar ese odio, ese sectarismo, ¿no? Este planteo siempre de nosotros y ellos. Eso lo quiebra, digamos, y ahí se encuentra con otros músicos. Y también cuando le preguntan si él le había perdonado. Y él dijo exacto, eso iba a leer ahora. Dice, sí, le encuentra la costó libertad. perdonar. Claro, dice, sí, fue muy difícil, pero cuando perdoné me volví libre. Cuando perdonas te liberas y caminas realmente como una persona. Es un desafío. Constantemente debes recordártelo. Las heridas curadas pueden fácilmente ser reabiertas y vuelves de nuevo a cero. O sea que no son muchas veces, como decíamos antes del duelo, son muchas veces y uno tiene que volver a inmunizarse. Por eso les puse el ejemplo del rol que tiene la conciencia moral como órgano de sentido, porque no es algo un diálogo que se somete una vez, sino que son muchas veces para superar estas ofensas, estas situaciones de injusticia. Veíamos las tres condiciones, ¿no? La justicia, el aprecio, la consideración. Muy bien. Entonces, me pareció que lo ilustra muy bien. A mí me Y encanta que el poder de decisión que él tiene, o sea, ese deseo, esa actitud de seguir adelante y de reconocer el daño que le estaba haciendo a él, el no perdonar, el tomar la decisión de lograr soltar todo eso porque era para su propia liberación. Eso me encantó, me gustó muchísimo esa parte de él, ¿verdad? Sí. Muy bien. Y también cuando habla, ya cuando está en Kenia, de que se come el jabón, de que le roba los juguetes a los otros niños, él mismo se está dando cuenta de que hay una realización, ¿verdad? De diferente en eso, ¿no? Sí, sí. Y técnicamente no era robar, porque él jugaba y después se los devolvía. Lo devolvía.
Así que bastante tierno el personaje, ¿no? En YouTube está, yo la tengo, la letra de la canción que le hizo a Eva. Disculpe, esto lo hago para acordarme que ya tengo que ir acortando. Bueno, ¿les pareció bien así con este ejemplo? Pues eso es Sí. difícil a lo mejor de captar, pero si no quedan muy volados los conceptos, bajándolo, me parece que se hace un poco más asible sin H y con S, de poder tomarlo. Marta quiere platicar algo, Graciela. Tiene su Sí, manita levantada. sí, Quiero perdón. hacerle una pregunta. ¿Cómo se trabaja el perdón? Y ya perdonando es que se puede encontrar el ser, el sentido de vida. Qué difícil. En primer lugar, no es una volta pesempre, como dicen los italianos. Encontrando también el arrepentimiento. Digamos, son dos caras. Y el perdón a veces no necesita que el otro me lo pida. Si alguien me ofendió, yo tengo que otorgarlo, no esperar que el otro me lo pida. Eso es lo más difícil, trabajar eso. Pero siempre si la conciencia sería como una brújula. Si eso se planta en un valor, como recién comentaba Marcela, el valor orienta. Si vale la pena sacarme de encima este odio o este malestar, porque hay un valor, hay una promesa de estar mejor. Así que me parece que vale la pena. Una vez me acuerdo que en una limpieza étnica, la de Ruanda, se hizo un juicio. Yo pude verlo, no me acuerdo en qué canal exactamente, y estaba el juicio, estaban las madres de jóvenes que habían muerto, y estaban quienes los habían ajusticiado, ¿no? Fue tremenda esa limpieza étnica, tremenda. Y entonces la madre de uno de ellos le dice, yo te voy a perdonar, porque si no con esto no puedo vivir. Era una mujer campesina en África. Y entonces al que había matado a su hijo le dice eso, pues si no el odio no la dejaba vivir. Era liberador en algún sentido, ¿no? Una mujer analfabeta y tan puro lo que estaba diciendo, tan visceral. Hay una cosa con el perdón, que muchas veces uno puede decir perdón y lo hace intelectualmente, ¿no? Porque Claro. considera que es bueno perdonar, porque sabe que es bueno perdonar, pero que quedan sabios, porque subconscientemente uno no ha perdonado. Y eso nos damos cuenta cuando se sigue sintiendo un resentimiento, ¿no? O se reacciona de determinada manera, lo cual significa que el perdonar es un proceso, no es un acto que realizamos en un momento preciso, ¿no? Sino es un proceso que uno tiene que realizar para poder perdonar al otro a pesar de lo que me provocó. Y en eso nos ayuda muchísimo la fe, porque hay veces que nosotros humanamente nos resulta muy difícil perdonar, pero si le pedimos a Dios que nos ayude a perdonar, ayúdame porque yo no puedo, Él nos concede la gracia de poder perdonar, ¿no? Es decir, siempre nuestras fuerzas son limitadas, pero ante nuestras fuerzas limitadas viene en nuestro auxilio la gracia, ¿no? Así que, Y después saber que no es de una sola vez, que voy como leí recién, que es difícil, es un camino, es una opción, pero me parece que siempre hay un valor que está orientando, que vale la pena volver a intentarlo, no importa. Por eso decíamos la otra vez que éramos un recorrido en realidad, no somos un lugar, un tópico, somos siempre un recorrido, un producto de ese recorrido. En esta tercera, justamente así se construye la identidad, en este ir y venir, sobre lo que para ser yo mismo estoy siempre sometida a situaciones y a decisiones. Y no hay seguridad de
de no equivocarme. Siempre está el riesgo. Siempre está el riesgo de no ser, siempre está el riesgo del disvalor, siempre está el riesgo, ¿no es cierto?, de equivocarme. Pero también está la oportunidad de, y la vida es eso en realidad, ¿no? Es dinámica, ¿no? Bueno, avanzamos hacia la última, a ver, el recorrido. Marcela quería comentar algo. Ah, perdón. A ver. No, solamente con eso que preguntaba Marta, ¿verdad? Si retrocedemos, si tomamos nuevamente el autodistanciamiento, la autoindagación, el perdón va a venir precisamente de hacer ese esfuerzo por tratar de encontrar en mí qué fue lo que me ofendió del otro, pero que haya una coherencia entre mente y corazón para poder perdonar verdaderamente, para sentirme verdaderamente libre, tendría que verdaderamente hacer un examen de autoindagación en mí misma para poder entender y aceptar con amor ese perdón. Muchísimas gracias. Solo quiero hacer un comentario. Es que la pregunta va porque cuando escucho toda la vida y el testimonio, una persona que ha sufrido tanto, donde mira al mundo como un enemigo, porque realmente pues ha sufrido las peores cosas que se pueden imaginar, abusos y todo lo demás. Entonces, es difícil como que la persona tenga esa seguridad de confianza en el mundo porque lo mira como una amenaza. Entonces, en este punto donde estamos, que es donde se desarrollan los trastornos de personalidad, que usted mencionaba la paranoia, entonces por eso lo asociaba. Y yo decía, usted dijo, él logró perdonar, y yo, ¿cómo lo hizo? Porque tanta cosa que vivió. Entonces, por eso dije, ¿será que el perdón es necesario para encontrar realmente el sentido de vida? Claro, y a eso vamos justamente, porque él a través de la música pudo justamente, ganó por primera vez su dinero. Primero se encontró y ganó dinero, o sea que lo puso en el mundo, digamos, en algún sentido, ¿no? No quedó como un marginal. Después logró encontrarse con sus supuestos enemigos, ¿no es cierto? Y darse cuenta que más allá de las diferencias que podía tener con los de Sudán del Norte, había algo que los unía en la música, que por más que era diferente, era otro lenguaje, así como lo fue la educación. Y entonces él, ahora vamos a ver en la última, vamos a entrar ahora a la cuarta motivación, él encuentra realmente un sentido. Por eso insistía yo con el órgano de sentido de la conciencia, el valor como una brújula para después encontrar, si no es imposible. Bueno, a ver. Ahí estamos. Finalmente llegamos al eje de venir sentido, la última pata de la pieza, donde la pregunta fundamental aquí es, yo soy, pero ¿para qué es bueno que yo exista? ¿Con qué propósito? Y acá se trata de dejarse interrogar por la situación, esto es bien de Frankl también, abrir el sentido de transitoriedad, del que habla también Frankl, abrirse con valores al futuro. Por eso es tan importante el valor como brújula que orienta, y la conciencia, por algo dice que los valores son la vía regia al sentido, ¿no es cierto? Para alcanzar sentido es muy importante este concepto de transitoriedad, que es el devenir, dejarse interrogar por cada situación, no tener siempre una respuesta, sino cada situación va a requerir una respuesta diferente a lo mejor. Y abrirse con valores al futuro es tener un proyecto. ¿Para qué es bueno que yo existe? ¿Con qué propósito? Me puedo preguntar. ¿Tengo algo que sea requerido donde pueda ser productivo? Dice en la bibliografía que les mandé.
¿Me veo en un contexto que dé estructura y orientación a mi vida? ¿Hay todavía en mi vida algo que pueda hacer? ¿Qué quiere de mí este momento y a qué debo responder? O sea que este devenir como proceso, el devenir es un proceso de cambio, ¿no es cierto? Que se produce en el tiempo y en el espacio. Y el sentido para Frankl es apertura al mundo externo, a la libertad, ejercicio de libertad, de responsabilidad a través de valores. Para Frankl el sentido es aperturidad, es dejarme interrogar por cada situación. Y él lo define como una posibilidad ante el trasfondo de la realidad. Por eso el eje es devenir sentido. El otro día hablábamos de la rotación de la Tierra en su eje y la traslación de la Tierra alrededor del Sol. ¿Se acuerdan? De dos movimientos juntos. También Frankl habla de la más valiosa posibilidad de una situación. Es bien dinámico. Y dice en el textual, ¿no? En el apunte este. El sentido existencial es lo que aquí y ahora es posible sobre la base de los hechos. Lo que me es posible, lo que se requiere de mí, lo que es ahora lo más urgente, lo más valioso y de la realidad, lo más valioso, lo más interesante. En el eje de venir sentido es ubicarse en un contexto más amplio con las actividades propias. Yo les pregunté quiénes son y qué los trae por aquí, ¿no? Al principio. Y tiene tres condiciones. Una es un campo de acción que cada uno de ustedes describió muy bien. Un contexto mayor valorado, porque si están en esa actividad es porque en ese contexto hay otras personas con las que comparten también. Y su situación ahí es valiosa. Y un valor para realizar en el futuro. Se están capacitando porque hay un propósito. Si esto se da, surge el sentido en la vida. Decir sí a la vida a pesar de su transitoriedad. Y trae una sensación de plenitud. Y un sentimiento de agradecimiento. Y estamos acá representados en el diagrama, el eje de venir sentido, el sentido en la vida, y la cuarta motivación, que es la motivación frankliana. También esta tiene reacciones de coping, que sería la adopción de una actitud inauténtica, sin autotrascendencia. Cuando no hay capacidad para la autotrascendencia, esa actitud inauténtica, diría Rogers, tiene dos objetivos. Una, como siempre, es buscar refugio para impedir que el vacío y la falta de sentido me desborde en este caso. Y por otro lado, procurar seguridad. Y acá la describe muy bien Frankl en la tríada neurótica, ¿no? La tríada trágica es la tríada neurótica, cuando no se supera el miedo a la muerte, cuando no se supera la culpa, y cuando finalmente no se puede elaborar el sufrimiento. Y acá otra vez tenemos las cuatro posibilidades del movimiento evitativo, el paradójico, la dinámica defensiva y la postura de muerto, que en la cuarta motivación, el movimiento evitativo es el compromiso provisorio. Yo lo llamo el café instantáneo. Nadie quiere tostar los granos, molerlos para hacer café. No, así, rapidito. El movimiento paradójico, que es el fanatismo, lamentablemente tan vigente hoy, la idealización,
En la dinámica defensiva está el cinismo, el vandalismo y el sarcasmo, y en la postura de muerto estaría la apatía, el fatalismo, el nihilismo, ¿sí? No creer en nada, o que todo está el fatalismo, el que le va a hacer, ya está todo dicho, ya todo es así, nada puede cambiar. Y aquí, si esas reacciones de coping se cristalizan, se puede desarrollar primero una frustración y vacío existencial, la tríada neurótica de masas, que es lo que Frankl dice lleva a adicciones, violencia y suicidio, y en la patología del paraexistencial, que también describieron bien, hay un artículo muy interesante sobre la descripción del paraexistencial, el que cree que tiene un sentido, pero es como un fundamentalista, como los fundamentalistas, ¿no? Que invocando a Dios se suicidan, se dejan matar, se mueren, en fin, en esos actos de terrorismo. Y en cuanto a nuestro personaje, él, fíjense que él encuentra un sentido, porque él cuando empieza a cantar y le empiezan a pagar, se da cuenta que con ese dinero no solamente puede vivir, sino que puede ganar dinero, y fundar escuelas en Sudán. Y arma una fundación. La Fundación Guam. La fundación. Por eso les dije que está en internet. Una de las canciones que le dedicó a Emma está... O sea que junto con el perdón viene también la posibilidad del amor, pues. De este amor incondicional. No, y la pregunta que él hace al final, ¿verdad? De ¿qué es lo que qué es lo que estás dispuesto a perder para hacer de este mundo un lugar mejor? Él encontró totalmente el sentido de su vida, pues. O sea, su campo de concentración fue ahí en Sudán y... Así es. Digamos, si lo comparamos con Frank. Así es. Así es. Bueno, ¿les pareció bien leerlo, ver estos conceptos con un texto? Tenía varios. Tenía el de la niña, aquella que la alcanzó en la guerra de Vietnam, se quemó todo el cuerpo y sobrevivió. Se encontró con el fotógrafo y después se encontró con el que tiró la bomba. Es terrible ese testimonio, pero me pareció que está bien, parece idea que cubriera toda esa... Se dan cuenta lo que es la fenomenología, es algo, es una espiral y que en cada vuelta se agrega algo. Así hay que ver una biografía también, no de manera lineal, sino de manera de espiral, porque podemos volver al otro punto. A veces siempre digo lo mismo, una simple férula, un yeso, un esguince, un problema en una muñeca, nos vuelve otra vez esto de poder ser, porque a lo mejor no puedo y se nos trastoca toda la existencia por algo nimio a lo mejor, pero así es también con las cosas más graves y más profundas. La existencia es así, siempre somos, pero podemos no ser al mismo tiempo. Ese siempre es el juego. Y esa es nuestra vulnerabilidad también. Tomar conciencia de eso hace que nos tomemos la vida un poquito más en serio, ¿no? Bueno. Yo pensé que a lo mejor podíamos hacer unas conclusiones entre todos, pero quizás para que sea más operativo, ya que no nos queda tanto tiempo, a lo mejor podemos hacerlas, escribiendo cada uno algo, si quieren ponerlo en el foro, y yo lo unifico, si quieren, después. Piénsenlo también, porque no es tan fácil sacar una conclusión. No con respecto a mi persona o mi tarea al transmitir esto, sino
algo que les quede también a ustedes de este recorrido y de este intercambio. Quizá no puede hacerse ahora tampoco, pero estaría interesante. A mí también, para mí también es una guía. ¿Mm? Estaría bueno. Me parece que a mí también me enriquece, porque sé si se entendió, si algo tengo que mejorar, por ahí no fui clara con algún aspecto. Es un tema muy complejo para dar en poco tiempo, porque es muy profundo, y de hecho así lo van a ver. ¿Eh? Por eso les decía, una posibilidad de hacerlo más vivencial es acotado, sería una posibilidad. Acá es muy difícil, 2 horas abarcar tanto, pero más o menos cumplimos con el horario. ¿Eh? Y además van a haber otras 4 clases sobre Sí, motivaciones fundamentales, sí, así sí, van que va a a ser un profundizar cada una. espiralado, ¿no es cierto? Va a ser Claro. el conocimiento. Sí, sí, lo que pasa es que, por ejemplo, Lengel, lo que sea el trabajo más vivencial, prefiere a veces hacerlo aparte también, eh, porque lo No, daba en Graciela, sabes seminario. que yo pienso que fundamentalmente, lejos de sacar conclusiones, porque es muy prematuro, el tema es muy, muy, muy rico, donde realmente hay que explorar mucha lectura y demás. Lo más importante para mí, por lo menos, es que me deja con la inquietud de explorarlo a profundidad. Eso es importante. Yo creo que eso es el Claro. éxito también de un docente. Cuando un docente realmente logra que pues realmente los alumnos estén motivados a querer vivenciarlo, sobre todo tratándose de temas como este, que son temas pues realmente humanos, ¿verdad? Entonces, yo creo que lejos de que pudiéramos sacar conclusiones, porque yo creo que yo, en mi caso, yo estoy muy lejos como de atreverme a sacar una conclusión en un tema que es pues muy rico y que es explorable. Entonces, yo creo que la motivación que dejas, por lo menos en mí, es muy importante y Bueno, pues quiero explorarlo de una forma mucho más profunda. Así que yo, por mi bien. parte, muy agradecido. No, por favor, puede ser un encuentro en un año, por ejemplo. Darle tiempo ¿eh? A que florezca. Sí, sí, te escucho. Sí. Graciela, una preguntita. Cuando hablamos acá del perdón, que tiene que ser con asumir ser, estamos también checando que el perdón es perdonarme a mí mismo por no aceptar al otro como es. Va por ahí, ¿cierto? Algo dijimos al principio, en la primera, y rige para esto también, el tema de aceptar para soportar. En logoterapia se dice, se soporta lo que importa. Y a veces justamente la mirada de poder aceptar facilita el poder soportar. Aceptar que el otro es otro, no tiene por qué ser como yo. ¿Mm? Y que a lo mejor algo de razón tuvo lo que me dijo. Quizá no fue la forma, pero a lo mejor, quizá, por eso me dolió. Es siempre, por eso me gusta enseñar fenomenología, porque es siempre de ida y vuelta. Y recuerden lo que dijimos la otra vez, somos un recorrido, no un tópico. Somos un resultado de un recorrido. Porque es el mejor antídoto para no ser rígidos, fundamentalistas, eh, eh, en fin, personas que a lo mejor van solamente a evaluar o a juzgar. No, tenemos que ser siendo, ser viviendo. ¿Eh? Y eso nos da una dimensión más realista de lo que somos nosotros y lo que son los demás también. Bajarnos del caballo, como decía el padre Bradley. Yo Tienen quiero que bajar. agradecer porque es muy didáctico y excelente. Yo lo entendí y se me Bueno, hizo, me encantó porque creo que lo voy a aplicar en los pacientes porque es más sí, fácil ubicarla por las patologías y ya se sabe claro, qué motivación fundamental es la que está afectada, ¿no? claro, está amenazada y entonces por eso es la bienvenida, no sé si lo leyeron,
decía que era una brújula y una herramienta, Ujú, ¿no es cierto? ujú. Esto. Porque si no, si lo vemos de manera rígida, va a ser, no sé, un catecismo, un dogma, y entonces ahí estamos en problemas. La fenomenología no es eso, es dinámica. Entonces, bueno, así lo tengo que tomar, pero también es una brújula para mi vida personal y una herramienta para cuando estoy con los demás. No es la aspirina que todo lo cura, ¿eh? Ojo, es solo un mapa. Es como ir a un restaurante, pedir la carta y comer la carta. ¿A quién se le ocurriría ser tan literal? La carta es el menú, es donde figura la comida. ¿Eh? Y a veces somos así, comemos el menú, no nos damos cuenta. Somos un poco literales. ¿Eh? Y así también, a veces sufrimos de más por eso también, porque estamos sufriendo por algo que a lo mejor no es tan así. Lo estamos viendo así, pero... ¿eh? Entonces me parece que cuando uno eso también lo aplica a uno, sobre todo en los encuentros interpersonales, donde es tan complejo, si es complejo como poner una sonda espacial hacia mi interioridad, nunca voy a ver todo. En el encuentro con otro tampoco voy a ver todo, si no sería muy pretencioso. Pero el desafío está acá, en esto poquito que veo, ¿cómo puedo orientar? ¿Cómo puedo acompañar? Sin pretender mejorarlo todo. Con esa humildad, si no hay humildad. No, y lo que tú decías en la semana pasada, que cuando falta el sentido es porque hay un desequilibrio, hay algo, una de las patas no está, por decirlo, ¿verdad? Uno de los elementos no está bien, ¿verdad? Se Entonces, nos cae la mesa y todo lo que está arriba encima. no, y entonces es interesante ver eso, ¿verdad? Porque no es el todo por el todo, sino que Claro. Ese es el es la desafío que integración. veíamos. Cómo en algo tan dinámico puedo encontrar algunas constantes. Y en todo ese barullo hay una orientación. Con la humildad de que no voy a ver absolutamente todo. Con ese poquito ya tiene que alcanzar. Y equivocarme y volver. Y En así un es como encuentro se ha cumplido el tiempo. está sonando. Yo soy Jaime con Chacal. vuelo. Muy bien. Jaime tuvo que viajar porque falleció su padrino, así que no está en su ciudad, está en Connecticut, así que me pidió que acompañe a Graciela al gracias. grupo. Muchas gracias. Por eso Gracias. estoy haciendo este reemplacito. Gracias, Mirna, y gracias a Gracias, todos. Mirna. Un gusto Gracias. verlo visto de Gracias, nuevo. Graciela. Solamente les voy a dejar un obsequio. No sé, perdón, ¿alguien decía algo? Un No. obsequio es una imagen nomás. Sí. A ver, vamos a buscarlo. Esperen que, a ver si dejamos acá. Bueno, esto creo que ya lo vimos. ¿Dónde está? No, acá. Esta frase de Hermann Hesse, que dice: la vida de cada hombre es un camino hacia sí mismo, el ensayo de un camino, el boceto de un sendero. Bueno. Muchísimas gracias, Graciela, una magistral, de veras, una cátedra magistral, igual como Mirna. Muchísimas gracias. Bueno, ahí les dejo con unas ganas. mi mail, muchas gracias. Si quieren, yo creo que en la bibliografía también lo puse. Se quieren comunicar, me avisan de dónde vienen o en el Classroom, con todo gusto, dentro, como digo siempre, de mis posibilidades y limitaciones, porque no sé todo. Bueno, dentro de eso, cuenten conmigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, que sueñen con los ángeles. Muchas gracias. Igualmente. Que descansen. Bueno, Muchas gracias, Graciela. Descansen. Gracias, Gracias. Mirna. Feliz noche. Gracias a Hasta todos. pronto, Feliz Mirna. noche. Justo. Buenas noches.